Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de las energías femenina y masculina, o como se conoce también actualmente del divino femenino y divino masculino. Primero, para comenzar, vamos a hablar de qué son exactamente las energías femeninas y masculinas, por qué es importante ser consciente de ellas, cómo se expresan en nuestra vida y finalmente cómo podemos balancear y utilizar estas energías conscientemente. Entonces, a mí me gustaría empezar contigo, Magui. A ver, para ti, ¿qué son la energía femenina y masculina? ¿Cuáles son sus diferencias o qué? Cuéntame. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Bueno, antes de nada, hacer una pequeña aclaración inicial que yo creo que sí que es muy importante, porque a menudo utilizamos la palabra masculino y femenino con diferentes acepciones, entonces hay que ser claros, ¿no? Entonces, yo diría que hay tres cosas diferentes. Una cosa es el sexo biológico, es decir, si somos varones o hembras, eso está clarísimo. Otra es el género, y aquí es donde muchas veces nos confundimos. El género, que sería género masculino o género femenino, es un concepto sociocultural y por tanto es contextual y es relativo, es decir, los roles de género, lo que una mujer se supone que hace o cómo se comporta, varía mucho entre culturas y también varía mucho a lo largo del tiempo, ¿no? De la historia, porque no era lo mismo las mujeres prehistóricas que las mujeres de la Edad Media que, por ejemplo, las de ahora. Entonces, no confundir el género con el sexo, con la tercera cosa que sería las energías masculina y femenina. Entonces, todos, independientemente de nuestro sexo, tenemos acceso a ambas energías. Residen en nosotros como el yin y el yang, o sea, es como otra dualidad básica de la existencia humana, y hacen de contrapunto la una de la otra. Y también decir que ambas son igual de importantes, ¿no? Que no por ser mujer la energía femenina va a ser más importante que la energía masculina a nivel global de nuestra vida, ¿no? Sino que de lo que se trata es de encontrar un equilibrio entre las dos. Sí. También para que quede muy claro, no es que existan dos energías en el universo, no, como la masculina y la femenina, sino más bien es cómo expresamos la energía en el mundo, ¿no? Con las características femeninas o masculinas, pero bueno, personalmente yo no creo que haya una energía, ¿sabes?, en el universo que sea la masculina, o sea, no es esta, ¿no? Sino es como, como la expresión, y que finalmente tiene que ver un poquito con lo que hablas de género, ¿no? Como que, o sea, sí se ha dividido mucho lo masculino y lo femenino, mucho. Lo que pasa es que yo creo que, culturalmente hablando. Sí, lo que pasa es que yo creo que desde un punto de vista, bueno, esto es una teoría mía tal vez un poco, no sé, mística, pero yo pienso que es como un motor. Necesitas tener como dos tipos de gasolina, ¿no? Como dos tipos de petróleo, ¿no? De combustible para que ese motor funcione. Entonces, como que el motor, digamos, universal, por lo menos de este planeta, siempre viene en dualidad, porque para todas las especies necesitas lo dual, necesitas digamos, el sexo femenino y el sexo masculino para reproducirse. Incluso los hermafroditas tienen digamos, los genitales de los dos, es decir, necesitas esa dualidad. Entonces, que existe en el mundo físico, sí. Que existe en el mundo energético, sí, pero, como tú dices, es parte de la totalidad. Exacto. O sea, que no es que, digamos, sean energías necesariamente opuestas, exacto, sino que simplemente necesitas como el que empuja y el que tira, ¿no? Necesitas para que eso sea, para que haya movimiento, para que funcione. Exactamente. Sí, porque bueno, el tantra, o sea, se ha concentrado mucho en esto. Y ellos llaman, su filosofía es que, bueno, Brahma, que es lo sagrado, la unidad pura, ¿no? Cuando se expresa
como Shiva, que es lo masculino, es como conciencia pura, como quietud, como presencia, ¿no? Es Shiva. Y lo femenino es Shakti, que es lo creativo, lo compasivo, lo amoroso, lo dinámico, ¿no? Entonces, finalmente, aunque son las dos primeras expresiones, por llamarlo así, de la totalidad, ándale, la totalidad... Se necesitan una a la otra. Exactamente, pero... Para complementarse. Claro, pero... Exacto, o sea, son energías separadas en el mundo manifiesto, físico. Exactamente, ¿no? Pero en realidad provienen de la misma fuente, quiero decir. Exactamente. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, Wendy, ¿tú cómo... si tuvieses que definir la energía masculina así con una palabra, a ver, ¿cómo lo harías? ¿Con una sola palabra? Sí, y luego te puedes... así como... y luego puedes elaborar. Con una palabra, yo creo que sería... Ay, no, Magui. Tres mejor. Yo diría, a ver, te digo yo la mía. A ver, una. Yo diría que es acción. Ok. Entonces, yo lo asemejo, o sea, por supuesto que también vamos a hacer una aclaración a nuestros oyentes, que es que, digamos, aquí vamos a hablar de las... a grandes rasgos, o sea, vamos a utilizar unos pinceles muy, muy gruesos, es decir, que no... hay todo tipo de tradiciones que hablan de las energías masculina y femenina y podéis encontrar muchísima información. Aquí vamos a daros como un pequeño esbozo de lo que nosotras pensamos. Ajá. Y que no siempre a lo mejor vamos a coincidir 100%, pero para mí la energía masculina yo la definiría como acción, con un verbo o con un, bueno, actuar o con un nombre, acción, y la equipararía al yang, del yin y yang. Yo diría que lo masculino es el yang y que por lo tanto también, digamos que la... Ya dijiste varias palabras. Ah, sí, por supuesto, pero acción, yang y luego fuego y aire. Ok. Porque para mí... En una palabra, lo masculino sería más bien como no rigidez, como control. Ajá. Como más control. Porque siento que lo femenino puede ser muy dinámico, mucha acción también. Porque finalmente, pero en diferente tipo de acción. Es decir, lo masculino, si lo equiparamos al sexo masculino, al hombre y la mujer. A lo mejor la acción masculina es más visible, es más en la lucha, es más en el mundo, ¿no? En la cacería de animales, en el pasado. Y la mujer a lo mejor es más pasiva en el sentido de, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? No es tan obvio la actividad externa, pero internamente eres absolutamente dinámica, brutal. O sea, la acción que se necesita para eso es mucha. Entonces, yo creo que más bien, como yo entiendo lo masculino, más que acción es... O sí, pero más acción como visible, externa, en el mundo. Y lo femenino es muy dinámico, pero como en otro más nivel. Más interior. Exactamente. Ajá, exacto, ajá. Sí, o sea, y decir que yo creo que también es muy importante cuando hablamos de las dos, y vamos a hablar de esto ahora un poquito más, es decir que cuando las energías están equilibradas están como en su punto neutral, ¿no? Ajá. Como en su punto central de la balanza, y cuando están desequilibradas están o por exceso o por defecto. Entonces, o están como muy subidas, ¿no? Como mucho o en ausencia. O en ausencia. Ajá. Exactamente. Pero sí, yo creo, bueno, a ver, ¿queremos empezar con lo masculino o con lo femenino? Pues ya que hemos empezado con lo masculino, seguimos. Bueno, para mí, además de esta acción externa o acción dirigida, ¿no? No tan fluida, dirigida. Exactamente. Además, sí, sus características pueden ser, es una energía de más organización, de liderazgo, es más analítico, es lo racional, lo lógico, es el sol, ¿no? Estaba leyendo ayer algo muy, muy bonito, una analogía muy bonita, pero es que si lo femenino es agua, ¿no? Entonces fluye y es agua.
lo masculino es el contenedor del agua. O sea, si el agua no se contiene, se dispersa. Exactamente, exactamente. Entonces, el balance perfecto para mí es ese, es exactamente. O sea, tienes que contener esa energía femenina, ¿no? Y entonces ese es el balance. Entonces, bueno, sí, pues sí, como tú dices, el sol, es el fuego, es el yang. Dices aire porque representa como la mente, como los pensamientos, como lo lógico. Sí, el tomar las decisiones, un poco la expansión mental, ¿no? Para hacer, para dirigir, accionar, para tomar esa energía directa, tienes que también ser capaz de planificar, ¿no? De visionar. Entonces, como que es lo que le complementa. Y de tal manera que los otros dos elementos, que serían el agua y la tierra, serían los elementos como más femeninos, ¿no? Sí. O sea, que el fuego y el aire serían los masculinos y el agua y la tierra serían los femeninos, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente, yo creo que resonaría más con el hecho de que lo masculino es el fuego, ¿no? Por esa dirección, no ¿no? pasión, exacto. Por esa dirección, por esa resolución. Sí. Y lo femenino es más el agua por ese fluir, ¿no? Que es lo que... Y la tierra como la estabilidad y fuente de creatividad, ¿no? Sí, y la matriz, ¿no? O sea, la matriz en el sentido, lo femenino de la conexión y de la alimentación. No me refiero a alimentación de alimentos solo, de comida, sino lo que en inglés llaman nurturing, que ahora mismo no me sale en español. Nutrir, ¿no? Ese aspecto también muy femenino de la conexión para nutrir, ¿no? Para dar. Oye, me acabo de pensar en una imagen como muy bonita y muy real. Por ejemplo, cuando pensamos en una planta, la que sea, o sea, una flor, una planta, lo que sea, fíjate, o sea, cómo comienza a existir, cómo empieza su proceso en la tierra con agua, vamos, en lo oscuro, en lo femenino, que es lo interno, en la raíz, ¿no? Sí. Y cuando sale al mundo, al exterior, requiere el fuego del sol y el aire, ¿no? Entonces, cómo la naturaleza también nos enseña lo femenino adentro, la tierra, el agua, la matriz, exacto, la fuente para crear, pero en el mundo requieres el sol, requieres la acción, requieres el aire, los pensamientos, la estructura, la organización para que funcione todo. Y claro, o sea, definitivamente, si tú no tienes la parte de afuera, es decir, el tallo, las raíces, o sea, pues ahí están, pero nunca se expresan, se manifiestan en el mundo. Y ninguna planta puede sobrevivir sin raíces, ¿no? Entonces, básicamente, como en la naturaleza de las plantas, en nosotros también necesitamos las dos cosas para poder florecer, que es tu palabra del año, además. Florecer. Sí, exactamente. Exactamente. Y eso es muy importante, ver que esa complementariedad se manifiesta absolutamente en todo, en realidad en todo. Y por eso yo creo que la naturaleza puede ser muy, muy inspiradora de cara a... Un espejo, ¿no? Sí, porque realmente es un espejo de nosotros de muchísimas maneras, a niveles muy profundos, ¿no? No, sí, y hablando como de lo que decías, en exceso o en ausencia, es exactamente igual. O sea, ¿cómo puede sobrevivir una planta? ¿Cómo puede florecer con mucho calor, con mucho sol, pero sin agua, o sea, sin tanto aire? O sea, lo metes en una cajita, en fin, pues, o sea, Sin embargo, cada persona también necesita como su propia, ¿qué será? No fórmula, ¿cómo sí, con su propio equilibrio, ¿no? Su propio equilibrio, ¿no? Su propia balanza entre ambas energías, ¿no? Sí, porque hay, bueno, yo creo que todos, de principio, cuando nacemos, sí hay una energía como más predominante. Pues, sí, de hecho yo ayer escuchaba a alguien que hablaba sobre esto y decía lo mismo, ¿no? Que hay una teoría bastante extendida entre las personas que estudian todo el tema de las energías, que digamos venimos de serie, ¿no? Como que nacemos con una cierta
pues como con todo lo demás, ¿no? Con una cierta personalidad, unas ciertas actitudes y tal, tendencias, y también con un cierto, digamos que en esa balanza de energía femenina y masculina ya venimos con la balanza en un punto, ¿no? Ajá. Y que además eso también, o sea, nuestra infancia hace que eso se mueva un poco más hacia un lado o hacia otro, ¿no? O sea, que eso es importante. Pero volviendo a la energía masculina, un poco para dar también algunas pautas a los oyentes, como cuando está en equilibrio, vamos a hablar un poco, simplemente dar algunos adjetivos, ¿no? Para que la gente entienda a qué nos referimos. Y volviendo a aclarar que esto es para todos, mujeres y hombres, no solamente para los hombres. Entonces, cuando la energía masculina está en desequilibrio, en exceso, en exceso, tiende a invadir, a ser súper controladora. Exactamente, es controladora, es agresiva, es prepotente, arrogante, es como demasiado poder sobre los demás, sobre todo sobre los demás. Sí, pero y en todo, o sea, cuando, vamos, el control es en todo, es con tus hijos, con tu pareja, en tu oficina, en tu casa y con tu ropa. Y contigo misma también. Sí, es decir, por ejemplo, una voz crítica interior muy fuerte es un exceso de energía masculina. Y por defecto diríamos que es una energía que es justo un poco lo contrario. Es una energía por la que tendemos a dejarnos invadir o nos cuesta tal vez poner barreras o límites. Es como una energía más indecisa, más evasiva, dubitativa, incluso a lo mejor hasta cobarde, ¿no? Sería como el otro extremo. O sea, si no te diriges, si no realizas hacia el exterior, si no manifiestas, te lo estás guardando por miedo, ¿no? O sea, como que hay un aspecto ahí de guardarte la energía, como por no tenerla, ¿no? Por no tenerla tan equilibrada. Hay algo que creo que es importante también. Cuando hablamos de balance, no quiere decir que el balance, o sea, es para balancear lo femenino tenemos que tener menos masculino o viceversa, o más, no, o sea, el balance en este caso no se trata de más o menos, sino de utilizar las dos energías en su punto neutro o positivo, las dos, ¿no? Porque no es subir, bajar, sino es lo positivo de las dos, lo neutro de las dos para el balance, ¿no? Lo neutro. Yo diría que lo neutro es como lo más... Porque lo mismo, cuando hablas de exceso, no es positivo tampoco. Si eres arrogante o eres agresivo, eso no es positivo. Entonces, lo positivo realmente es lo neutral. O sea, lo neutral, cuando hablas de una escala de valores, digamos, del menos 10 al más 10. El 0 es... Digamos que el 0 sería el ideal, pero que obviamente eso también varía mucho en las personas, porque estamos hablando de en diferentes áreas de nuestras vidas tenemos diferentes puntos de equilibrio en nuestras energías. Sí, no, pero a lo que voy es que, vamos, que no se piense que, por ejemplo, si tú eres, o sea, tienes más presencia de lo masculino, por ejemplo, o sea, que tengas que dejar de tomar decisiones o de controlar tu vida para ser más femenino. No, exactamente. No es una suma cero. Exactamente. No es más bien tu control tiene que ser equilibrado en el sentido que no te desborde y quieras controlar el mundo entero, pero que no vivas tampoco así como papando moscas, o sea, sino es cuando tu control está en equilibrio, entonces se equilibra con lo femenino, ¿no? Aunque sí, o sea, el punto de equilibraje... No es más menos. Claro, no son paralelos en el sentido de eso, no es una suma cero. No se suman ni restan. No porque el masculino lo tengas en más 3... quiere decir que el femenino lo tengas en menos 2. O menos 3, exactamente. Para que sino que el masculino tiene su propio equilibrio, que para ti va a ser diferente según el área de tu vida, y en paralelo lo femenino tiene también su propio equilibrio, que también va a ser diferente en cada área de tu vida. Entonces no se tienen que equiparar. Exactamente. Que no se tienen que contrarrestar
esa es la palabra, contrarrestar, exacto. No. De una manera matemática, o sea, de una manera, digamos, es que ahora tengo que ser más femenina en esto y por lo tanto tengo que ser menos masculina en lo otro. Exacto, sí, no, exacto. Pero bueno, ya que hablamos de lo femenino ahorita, a ver, ¿cuáles son las características femeninas en neutro? Sí. En equilibrio. Yo diría que la palabra, volviendo un poco a mi juego de, venga, con una palabra solo, pues con una palabra yo diría que es conexión. La energía femenina es conexión, pero por supuesto es mucho más que eso. O sea, es el yin, ¿no? Ya hemos dicho, el agua, la tierra. Cuando está equilibrada es comprensiva, es comprometida, es intuitiva, es receptiva, o sea, es toda la parte de amiga, compañera, esa parte de conexión, fluye, es creativa y amorosa. Y amorosa en el sentido de eso, de nutrir, ¿no? De apoyar. Eso, y también amorosa como darle el espacio a las cosas para que sean lo que es. Sin el control. Sin el control, exactamente, ¿no? Sino cuando tú aceptas lo que es... Fluyes y dejas fluir. Exacto, entonces, exacto, es lo femenino presente en tu vida. Sí, a ver, ¿cuáles serían en exceso? Cuando está desequilibrada por exceso es una energía que tiende... Codependiente primero también. Sí. Es muy codependiente. Sí. Yo creo que precisamente por el hecho de que su perspectiva central es la conexión, yo diría que cuando está en exceso tiende a abusar de la otra persona o a manipular, o sea, que sería la parte como más maquiavélica o más... Pero manipular de manera emocional, sí. No como lo masculino que puede hacerlo, pero como más lógico, como más control. Sí, que en la parte excesiva, más masculina lo haría como exceso de control a nivel lógico, a nivel de ideas, a nivel de acciones, mientras que la parte femenina en exceso sería controladora, pero más a nivel de emociones, exacto. Manipulación de la otra persona, de la relación con la otra persona, ¿no? Y ahí es donde entra la codependencia. Sí. A lo mejor también en exceso es de fluyes tanto y eres tan creativo que nunca llevas a cabo tus ideas, pues, ¿no? O sea, puedes vivir en esta dispersión mental lleno de ideas preciosas, súper creativas, pero que nunca las bajas, o sea, que nunca se manifiestan. Exactamente, nunca las realizas. Exacto. ¿no? Que es la energía masculina, o sea, el realizarlo, para eso necesitas. Que lo baja a la tierra, exacto. Bueno, ¿cómo sería en ausencia lo femenino? Sí, no, entonces por defecto sería una energía, sería un poco lo opuesto, ¿no? Sería una energía en la que la persona se deja abusar. O sea, sería una energía sumisa, más victimista, más servil, más conciliadora, más dependiente, o sea, como más demasiado abierta, ¿no? Sería una energía que se deja... ¿Controlar? Exactamente, sí. O sea, que se deja abusar en el sentido de que no marca límites a nivel emocional, ¿no? Entonces, o sea, como que se deja arrollar. Dejarse arrollar sería como la visión, un poco la percepción que me viene a mí de esto es eso, es el ser demasiado sumisa porque te dejas arrollar, no tienes... Sí, tus límites se borran. Sí. O sea, tus límites emocionales se borran. Sí, ok. Sí. Así creo lo mismo. Y bueno, a ver, porque es importante, creo yo, saber el equilibrio perfecto siempre, en todo momento, no existe, o sea, no. Sino para mí, el balance de las energías es también saber utilizarlas, por llamar así, en el momento adecuado. Es decir, no vamos a llegar a una junta financiera, ¿no? Con una fluidez y unas ideas creativas o sea, no. Una intuición femenina máximo. Porque mi ser me dice, mi corazón, que las acciones van a bajar, o sea, no, sino, o sea, también dependiendo del contexto es cuando debemos aplicar las energías. Y yo creo que el balance es ahí.
no en la perfección, o sea, que no existe además. Exacto, ¿no? O sea, que fluyas pero controles a la perfección, que seas súper creativo y que lo acciones increíbles, o sea, no existe eso, sino el balance ocurre en, finalmente, como somos las dos, o sea, como tenemos las dos permanentemente con nosotros, es saber en qué contexto, en qué momento utilizar conscientemente lo femenino o lo masculino, ¿no? Sí, y eso sería un poco la respuesta a la pregunta de ¿para qué saber sobre energías, ¿no? Sobre energía masculina y femenina, ¿no? ¿Para qué es útil ser consciente de esto? Como tú acabas de decir, porque obviamente las utilizamos de diferente manera en diferentes momentos de nuestro día. Pero también yo creo que a nivel de trabajarlas y de adquirir más conciencia sobre ellas, todos tenemos desequilibrios energéticos, absolutamente todos. Sí. Entonces es muy importante empezar a reflexionar, a empezar a tomar conciencia sobre dónde están esos equilibrios, ¿no? En nuestras energías, porque lo que no es consciente está en la sombra, ¿no? Que es este término, este concepto muy conocido de Carl Jung, al que nos referimos a menudo cuando hablamos de trabajo emocional y que, bueno, obviamente examinaremos con más detalle en otro episodio, ¿no? Pero es eso que no nos gusta, que no queremos aceptar de nosotros mismos, que rechazamos, que ocultamos. Sí. Y esto a menudo tiene mucho que ver con estas energías masculinas y femeninas. Entonces, cuando lo rechazamos o lo ocultamos, pues como dijimos en el episodio anterior, las cosas que no aceptamos y que además ocultamos acaban por salir de otra manera. Y acaban por salir de una manera inconsciente, ¿no? Provienen del subconsciente y nos provocan, digamos, desafíos que no acabamos de comprender porque no acabamos de entender de dónde vienen nuestras respuestas. Oye, pero me gusta mucho eso. Creo que es importante también mencionar que cuando decimos negativo no es malo, no. Sino negativo es inconsciente, exactamente. Pues, o sea, esa diferencia es muy, muy importante porque si pensamos que lo negativo es lo malo y un día se nos sale de las manos, por ejemplo, el control o la manipulación o lo que sea, entonces vamos a cargar con más culpas y con que entonces eso, o sea, se vuelve más sombra que entonces nos lleva, ¿sabes? Y entonces, sí, o sea, exacto. Entonces, o sea, cuando decimos lo negativo, es decir, en la ausencia o exceso de, simplemente es inconsciencia. Y como siempre y hemos mencionado en cada episodio, aquí la clave siempre es la conciencia, que es simplemente la presencia que observa, que no juzga, ¿no? Que se da cuenta, o sea, que lo de tomar conciencia, ¿no? Es básicamente prestarle atención a tu aquí y ahora, y en el caso de algo que te surja con las energías o con tus emociones, es simplemente darse cuenta de ello y no zambullirse en ello sin darte cuenta, ¿no? No ser tomado, o sea, no volverte un prisionero, ¿no? Una prisionera de tus propias reacciones emocionales, ¿no? Sino entender de dónde vienen. Y de hecho Carl Jung me parece que fue el que hizo esta cita también bastante conocida, que es cuando es algo así como cuando no vuelves lo inconsciente consciente, seguirás llamándolo destino, ¿no? O sea, seguirás pensando que las cosas te pasan porque es tu destino, cuando en realidad tú tienes mucho que puedes hacer al respecto, que es volver lo inconsciente en consciente. Y es que creo que eso es como el gran regalo humano, ¿no? A diferencia de los animales o las plantas. O sea, el regalo humano es que la vida humana, el viaje humano puede ser una creación consciente en cada decisión. Y entonces creo que es eso, cómo balanceamos en el día a día las energías. Es simplemente que hablábamos también en la semana pasada, es sobre el darte cuenta, es en el momento en que estás, por ejemplo, con tu pareja discutiendo y si entras en un exceso o ausencia de lo femenino, por ejemplo, o sea, te estás dejando pisotear, gritonear, humillar o lo que sea, tienes que
que llamar, o sea, que subir conscientemente tu parte masculina para poner un alto como, a ver, espérame, vamos a platicar, pero hay límites, o sea, vamos a hablar de esto. O tú mismo, cuando como dicen que como que las mujeres manipulamos mucho más simplemente porque quizá nos enseñan a tener más contacto emocional desde siempre, ¿no? Y entonces es lo mismo, a lo mejor cuando nos damos cuenta y nos vemos a nosotros mismos manipulando a nuestro hijo para que haga algo, o sea, ¿sabes? Totalmente. Creo que es eso, pero no solo pasa a nivel humano, o sea, también en nivel planetario. Hoy, por ejemplo, o sea, es notorio que desde hace muchísimos años hasta hoy hemos vivido en un mundo muy masculino. No porque los hombres estén en el poder, sino las energías, o sea, de mucho control, de mucha organización, de mucho... Bueno, y también porque los hombres han estado en el poder. Bueno, sí, claro, también. Sí, o sea, y por género, eso sí, la energía masculina fluye a lo mejor de manera más natural. Menos impedida. Exactamente, exacto. Pero hemos visto, y eso también es muy notorio, un despertar de lo femenino muy fuerte en los últimos años, desde posiciones de poder en el mundo, políticamente, hasta, por ejemplo, cuando ves la cantidad de mujeres como nosotras creando nuestros negocios, alzando la voz, compartiendo cosas y todo, ya no nada más. Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que yo diría que hay que tener en cuenta no equiparar, por ejemplo, el hecho de que haya una primera ministra británica que es mujer o una primera ministra, más bien canciller alemana que es mujer, con que esa energía es femenina, porque no lo es. Esa energía es masculina. Sí. Entonces ahí no... Sí. O sea, lo que ha cambiado es que los individuos son del sexo femenino, pero la energía que transmiten sigue siendo muy masculina, porque además ellas, para llegar a donde han llegado, han tenido que jugar con esa energía masculina a tope. O sea, totalmente. Bueno, pero sí el punto que has hecho sobre cómo no solamente mujeres y hombres están... Como más desde el corazón, más auténtico, más por compartir y menos por generar los millones de dólares en el Exactamente, banco. Sí. Cada vez hay más personas que escriben, que tienen sus páginas web, que hay más creatividad. Es por eso que ahorita todo este mundo, las prácticas espirituales, el mindfulness y esto está como más de moda, porque son herramientas que te enseñan como para ir hacia adentro, a fluir, que tal vez están más imbuidas dentro de energía femenina. Exacto, ¿no? Que es un dinamismo, pero más emocional y menos mental, yo creo, ¿no? Sí. Entonces sí, o sea, sí se siente que el planeta se está balanceando en sus energías, que por muchos años fueron totalmente masculinas. Y todavía queda muchísimo trabajo, pero yo creo que volviendo un poco para dar alguna pauta práctica, volviendo al tema de un poco de la sombra, ¿no? Y de los desequilibrios en las energías, en las energías masculina y femenina que todos tenemos, entender que cuando el polo extremo de una de nuestras energías está en la sombra, o sea, lo rechazamos o no nos gusta, lo que suele pasar es que actuamos desde el polo opuesto, un poco como compensación. Entonces, dame un ejemplo. Cuando, por ejemplo, la parte masculina está en exceso, la parte controladora, y eso no nos gusta. O sea, lo rechazamos, queremos tener el control, pero nos causa mucho conflicto interno. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces podemos operar desde el polo opuesto, ¿no? De no quiero controlar, no quiero decidir, voy a procrastinar, no voy a realizar nada, me voy a autosabotear. Entonces, no es siempre el caso, pero es una tendencia, es un patrón al que merece la pena prestarle atención. Y es por ejemplo, por ejemplo, una persona a la que le cuesta mucho pasar a la acción, ¿no? Pues puede, o sea, lo más normal es que tenga, digamos, trabajo pendiente para equilibrar su energía masculina. O sea, está clarísimo que, digamos, ahí tiene un pendiente, ¿no? Como algo que puede trabajar. Y eso es independientemente de que también pueda tener o no algún otro pendiente en su parte femenina, ¿no?
Entonces, yo creo que de cara a la autocomprensión y al autoconocimiento, es importante también, y esto es una herramienta que, bueno, solamente la vamos a mencionar porque no tenemos tiempo para entrar en ella, pero es importante darse cuenta de que todos desarrollamos nuestro centro energético de 3 maneras. Una es copiando a nuestro referente infantil, ¿no? De cuando éramos niños, que normalmente suele ser o el padre o la madre. La segunda es rechazando a nuestro referente, o sea, por contraposición a esa madre o a ese padre. Y la tercera puede ser una mezcla de ambas. O sea, que puede ser que por un lado en tu energía femenina, por ejemplo, estés rechazando al referente de tu madre y en tu energía masculina estés, digamos, copiando al referente de tu padre, ¿no? O sea, puede haber ahí una combinación. Y yo creo que a nivel de la aplicación práctica, una de las áreas de la vida en las que se manifiesta la importancia de la energía masculina y femenina y de tenerlas equilibradas es precisamente en las relaciones de pareja. De los mayores espejos que existen. Exactamente. Y volviendo a aclarar que esto es para todas las parejas, independientemente de su combinación de sexos. Es decir, que no solamente es para parejas heterosexuales, por supuesto. Sí, entonces, bueno, no tenemos tampoco tiempo para entrar en técnicas, ¿no?, de trabajo de energías en este momento. Creo que el podcast tiene que durar 2 horas. Sí, bueno, o días. O días enteros de platicar. Exactamente. Sobre todo eso, ya sé. Sí, no, pero creo que sí, o sea, lo más importante es pensar eso, es no supone contrarrestar, no quiere decir negar lo femenino para subir lo masculino o viceversa, simplemente es ser consciente de la energía que necesitamos utilizar dependiendo del contexto en el que estemos y saber siempre que, pues sí, o sea, cuando hay un balance, pues la vida es mejor, la vida es como más tranquila, como que se disfruta más, como que no hay tanto sufrimiento, creo yo, ¿no? Y finalmente sí, cuando hablamos de vivir lo sagrado en lo cotidiano, precisamente, básicamente es eso, se encuentra el balance, ¿no? Se encuentra el equilibrio, totalmente. Sí. Se encuentra el equilibrio, muy bien. Pues muchas gracias. La próxima semana vamos a hablar sobre el tema del propósito, ¿no? De encontrar tu propósito en esta vida. Un tema muy interesante y que a ti además ahorita es, ¿no?, también como tu rollo, tu interés máximo. Pues muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Que paséis una semana muy consciente y nada, y si surge cualquier duda o cualquier comentario, hacérnoslo llegar tanto en nuestras páginas web como en la plataforma iVoox. Se pueden dejar comentarios. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, encantada de... O también si quieren que hablemos sobre algo muy específico también, ¿no? Muy bien. Pues que sea una muy bonita semana para todos ustedes, muy conscientes. Nos vemos pronto. Les mandamos un beso. Adiós. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.